Buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre una estrategia de desarrollo de aplicaciones web denominada DHTML o Dynamic HTML. Algunos de los factores que nosotros debemos de considerar antes de comenzar a estudiar esta estrategia es que DHTML es un conjunto o una colección de tecnologías que trabajan conjuntamente para poder desarrollar aplicaciones. También hay que tener en cuenta que esto no es un estándar que es dictaminado por el W3C, como comúnmente hemos venido viendo con las tecnologías que hemos estado estudiando. Entonces, esto es una estrategia que se tiene de parte de ciertas empresas para poder desarrollar de mejor manera y de una manera eficiente, por así decirlo, las aplicaciones web. En otras palabras, lo que se requiere o se pretende hacer con DHTML es que la experiencia que tiene el usuario con la aplicación pues sea más rica. Quiere decir que si existe algunas cuestiones dentro de lo que es la página web que necesiten ser refrescadas más constantemente o agregar otro tipo de elementos a nuestra página web, entonces DHTML lo permite. Algunas de las tecnologías que trabajan en conjunto con DHTML son JavaScript, CSS y vamos a hablar un poco sobre lo que es el DOM. ¿Qué es lo que debemos de comprender por Dynamic HTML como lo podemos ver en este recuadro? XHTML conocemos que es la forma que nosotros tenemos para poder definir qué es lo que va a contener esta página web o una página web. Sabemos que el CSS pues son las reglas de estilo que vamos a aplicar para que ese contenido se vea agradable. Y con el lenguaje script, en este caso JavaScript, pues vamos a poder hacer una manipulación tanto del código HTML como del código CSS que están en nuestras aplicaciones. Entonces, podemos concluir que el DHTML es una combinación de tecnologías que se utiliza para crear documentos HTML de manera más animada. También no es un estándar del W3C, como lo hemos mencionado anteriormente, y originalmente pues las empresas que comenzaron con esto fue Netscape allá hace mucho tiempo, ¿verdad? Y luego Microsoft que continuó con esto. Entonces usamos script, en este caso JavaScript, con lo que vamos a manipular el HTML, las propiedades CSS de los estilos que vamos a manejar dentro de lo que son nuestras páginas web y además los eventos que se pueden dar dentro de lo que son nuestras páginas web. ¿Cuál es la utilidad que tiene el DHTML? Pues permite animar texto dentro de lo que es nuestra página, también incrustar tickers para actualizar parte del contenido que nosotros tenemos dentro de lo que es la página web. Podemos usar un formulario y validarlo antes que se envíe toda la información que nosotros necesitamos que el servidor conozca. O también podemos incluir botones de desplazamiento o menú que sean un poco más dinámicos o que se generen de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los usuarios dentro de lo que es nuestro sistema. Recordémonos que en la cuestión de opciones de menú, no todos los usuarios tienen acceso a los mismos menús. Entonces, utilizando DHTML es posible crear un menú personalizado para cada necesidad de los usuarios que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema. Ok, una de las tecnologías que se utiliza mucho es el DOM. ¿Qué es el DOM? Permite que los scripts y los componentes accedan a funciones de HTML y de CSS tal como lo hemos descrito anteriormente, ¿no? Podemos manipular estos elementos utilizando JavaScript. Entonces el DOM es un árbol, que ya lo vamos a ver, proporciona acceso a aplicaciones del usuario, ¿verdad? Como por ejemplo dar clic, presionar una tecla, mouse over, etc. Todos esos eventos nosotros podemos controlarlos y a medida que el usuario utilice estos eventos, nosotros podemos hacer que la aplicación
responda de manera distinta a que si nosotros no pudiéramos manejarlos directamente estos eventos. Los estilos dinámicos, o sea, el CSS dinámico que nosotros podemos aplicar en una página de HTML, ¿verdad? Lo que nos va a permitir es que vamos a cambiar de una manera mucho más rápida la apariencia que está dentro de lo que es el contenido de nuestra página web. Podemos cambiar estilos en línea. Recordémonos que podemos aplicar CSS en un archivo .css, lo podemos incrustar mediante un script dentro de lo que es la página HTML y también podemos crear contenido CSS en línea directamente en el elemento HTML que nosotros queremos configurar. Por supuesto que esto depende de cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos. Hay momentos en los cuales vamos a utilizar el formato en línea del CSS. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos correos electrónicos y creamos algunas imágenes o alguna página HTML que va contenida dentro de lo que es un correo electrónico, entonces acá lo fundamental o lo importante para que los servidores reconozcan los elementos HTML y toda su forma gráfica, entonces tenemos que aplicarlos en línea. Y ayuda a mantener documentos pequeños, ¿ya? Porque el script básicamente es el que manipula. Hay código CSS que son alrededor de 2.000, 3.000 líneas de código que se necesitan para poderle dar formato a todo un sitio web. Entonces, utilizando lo que es el DOM, es posible que estos archivos de texto, a pesar de que son de texto, no van a pesar mucho, pero van a hacer que las aplicaciones se ejecuten mucho más rápido que si la tuviéramos dentro de lo que es propiamente el archivo CSS. También se puede hacer un llenado de los datos de una mejor manera, ¿ya? Es decir, poder consultar dentro de lo que es una base de datos o un archivo de texto ciertos elementos que me permitan, por ejemplo, generar un menú de manera dinámica. ¿Ya? Entonces, es posible que la data, o sea, que llene los elementos de cada uno de los menús, entonces esté dentro de lo que es una tabla. Entonces, eso permite que de manera dinámica se puedan generar ciertos elementos o ciertas opciones para ciertos grupos de usuarios. También vamos a notar ciertas diferencias entre lo que es el HTML y el DHTML. El HTML pues es un lenguaje, como nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Y el DHTML es una tecnología que utiliza HTML. Los sitios de HTML son de manera dinámica, por así decirlo, y el HTML es estático. También el HTML, ¿verdad? Es una colección de etiquetas que ya las conocemos y el DHTML pues es una colección de tecnologías que permite manipular estas etiquetas. Las páginas simples, ¿verdad? Sin estilos y script ya se llama HTML, ¿verdad? Mientras que una página que está contenida con HTML, CSS, DOM, script, JavaScript, por ejemplo, entonces se le conoce como Dynamic HTML. Sitios HTML normalmente son lentos porque se tiene que cargar casi todo lo que nosotros colocamos como contenido, pero si nosotros utilizamos DHTML, entonces es posible ir cargando partes por partes y hacer que nuestra aplicación se vea un poco más rápida al momento de ejecutar ciertas acciones que el usuario necesita. La definición que tiene el W3C sobre lo que es el DOM es esto, ¿verdad? Es una interfaz neutral en cuanto a plataforma y lenguaje que que permite a los programas y scripts acceder y a actualizar de manera dinámica el contenido y la estructura de los documentos XHTML y HTML. El DOM y el JavaScript. Hemos dicho que JavaScript es una de las tecnologías que nos va a ayudar a que el de HTML sea mejor. Combinando con JavaScript cada elemento del documento
HTML, entonces esto es representado, como casi todas las tecnologías hoy en día, como un objeto. Entonces nosotros tenemos un objeto que sabemos que va a tener propiedades y que también van a tener ciertas funciones que se pueden ejecutar. Los elementos se pueden manipular utilizando esas propiedades y esos métodos, ¿verdad?, de cada uno de los objetos correspondientes. Y los cambios en las propiedades del elemento son reflejados inmediatamente dentro de lo que es el navegador que nosotros estamos utilizando. Acá quizás va a haber que tener algún cuidado porque hay ciertos navegadores, como es la familia de Microsoft, que tiene cierto comportamiento. Los navegadores que van por el lado de utilizando los motores de Mozilla también tienen un cierto comportamiento. Entonces, es muy probable que en algunas funciones o métodos que nosotros estemos utilizando, el comportamiento sea un poco distinto, a pesar que el resultado, pues al final es el mismo. ¿Cómo vamos a poder acceder a los elementos del HTML utilizando el DOM? Entonces, hemos dicho, ¿verdad?, que todo lo que son los elementos HTML, esas etiquetas se van a conocer como objetos, ¿ya? Y el objeto mayor, ¿verdad?, la página por sí, se va a llamar document, ¿ya? Ese es el objeto mayor en el cual están contenidos los demás objetos. El documento mismo se va a crear automáticamente, ¿no? Entonces, utilizando esta tecnología. Y hay diversas maneras de poder acceder a cada uno de esos elementos que están contenidos dentro de lo que es la página. Utilizando el path del árbol de DOM, que ya lo vamos a ver, utilizando tag o utilizando el ID. Este es un ejemplo, ¿verdad? No están contenidos todos los elementos del DOM, ¿ya? Pero entonces tenemos el document, o sea, nuestra página web, y esa página web está con esos elementos que aparecen ahí, ¿no? Enlaces, imágenes, el body, cookies, etc. Y cada uno de esos elementos pues, puede estar constituido de otros elementos, como por ejemplo el form, que puede estar compuesto por text area, inputs, selects, y el select a su vez puede estar compuesto de otros. Entonces, este árbol es el que nosotros podemos manipular a través de lo que es JavaScript. En el siguiente video veremos un poco más de la aplicación de cómo podemos acceder a estos elementos utilizando el DOM. Gracias.